Buenas tardes, amigos de Kratom. Me acordaba hace un tiempo de un caso que tuve, una consultante que estaba siendo víctima de una situación de hostigamiento laboral. Y en ese caso, esta víctima, cuando llegamos al punto de establecer qué es lo que creía que estaba pasando en su vida porque le costaba trabajo entender que esta situación era una situación de abuso, me dijo, es que yo creo que mi jefe y yo tenemos un problema de codependencia emocional. Bien, el día de hoy vamos a hablar o vamos a iniciar un nuevo ciclo de videos en donde vamos a utilizar el tiempo para analizar algunas expresiones muy comunes, muy taquilleras, pero que pueden generar más problemas de los que resuelven. Y una de ellas es la palabra, la del día de hoy, codependencia. La palabra codependencia, en un momento dado, fue acuñada allá por 1970, más o menos aproximadamente, y tenía que ver precisamente con los grupos de alcohólicos anónimos y de las personas que tienen problemas de adicción y cómo los comportamientos de algunos miembros de la familia propiciaban que se mantuvieran las adicciones de la persona. Sin embargo, en tiempos más recientes la palabra se volvió un tanto atractiva, un tanto taquillera y se empezó a aplicar a cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, relaciones de pareja conflictivas, interacciones conflictivas de dos personas que están ahí pero que no se pueden separar, etc. Bien, al margen de esto, al margen de que de algunas posibles causas, lo cierto es que la palabra codependencia ha sido utilizada de una manera bastante indiscriminada. Es decir, hay mucha gente que cuando no alcanza a comprender por qué, por ejemplo, una mujer está con una persona que le está ejerciendo prácticas de violencia en cuanto a aspectos psicológicos e incluso físicos, lo primero que hace es pensar que algo está mal con la persona que está sufriendo el abuso. Expresiones como yo ya me hubiera ido, yo ya lo hubiera demandado, etc. son tan comunes y lo más fácil muchas veces es utilizar una expresión que dice es que es codependiente. Lo grave del asunto es que a veces algunos profesionales de la psicología, de una manera sencilla y sin hacer un análisis a fondo, encuentran explicación atractiva para poder indicar que algo está mal dentro de la persona. Y se les suele decir, por ejemplo, como cosas como tú tienes un problema de codependencia, pero vamos a ver qué es lo que está mal dentro de ti. Y al hacer esto, lo que podemos hacer es incurrir en una revictimización. Bien, me gustaría tocar algunos puntos en donde puede darse que esta situación de codependencia oculte problemas más graves o más severos que tienen que ver con lo que la víctima está siendo sometida. Primer punto, en las prácticas de abuso ocurre un fenómeno que vamos a llamar indefensión aprendida. En la indefensión aprendida, las personas que son víctimas de abuso no tienen que ver como lo que vemos en las películas, en donde se grita, se golpea, sino son procesos tremendamente manipulatorios. Puede subirse la persona, animársele, hacérsele sentir bien y luego de repente culpársele de algo que salió mal y la persona no sabe ni qué pasó. Como estaba recibiendo un buen trato, se siente completamente confundida. Dice, pues ¿qué hice mal? ¿En qué fallé? Y entonces este ciclo se empieza a repetir, sube y baja, se le sube a la persona, se le deja caer y poco a poco, en un momento dado, la persona se le empieza a quitar, digamos, esa sensación de competencia, de capacidad. El mensaje es todo lo haces mal. Después de esto, el siguiente paso es que la persona empieza a actuar con dudas, con inseguridades y lógico se equivoca más y entonces vienen más llamadas de atención, más sanciones. Esto puede ser en relaciones de trabajo, en relaciones de familia, en otras cosas y en este caso cuando la persona está haciendo las cosas mal y se le vuelve a llamar la atención, entonces la persona siente que se merece el maltrato, siente que lo que hizo es culpa de ella y que por lo tanto el maltrato está justificado. A esas alturas ya está destruida la autoestima de la víctima y el siguiente paso es aislarle.
un aislamiento psicológico en donde se le retira o no se toma en cuenta sus opiniones para eventos o situaciones importantes que inclusive le afecten o influyen en su vida en un momento dado, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de situaciones pueden propiciar que esta indefensión aprendida permanezca en la vida de la víctima? Por ejemplo, se queja con autoridades, se queja con instituciones, se queja con la familia y nadie le hace caso. No se toman cartas sobre el asunto. Puede ocurrir que a lo mejor si va, no sé, al cura, si habla con alguna amiga o si habla con cualquier persona, le diga, bueno, es que en un momento dado, si tú hicieras esto, si tú cambiaras esto, a lo mejor él o ella o tu jefe no se enojaría, no se molestaría, etc. ¿Sí? Y en ese sentido, empezar a negar este apoyo le empieza a reforzar a la víctima la sensación de que algo está haciendo mal, ¿sí? Hay ocasiones inclusive que los grupos sociales pueden validar el abuso, y si la víctima trata de defenderse, decir, bueno, es que simple y sencillamente toma en cuenta que esto es así. Simple y sencillamente, si tú, por ejemplo, haces esto, vas a ser una mala madre. Si tú haces esto otro, no estás reconociendo el apoyo, nunca te ha faltado con dinero, ni esto ni lo otro. Y entonces la persona simple y sencillamente dice, pues sí, entonces estoy mal. Y la indefensión aprendida persiste, ¿sí? Y muchas veces tiene que ver con creencias sobre cómo tienen que ser los hombres, cómo tienen que ser las mujeres, y en un momento, digamos, las presiones que se ejercen para que se mantengan esas pautas de comportamientos que a veces implican verdaderas condiciones de sometimiento. Un ejemplo, quisiera manejarlo a través de cómo sean los comerciales, cómo sean en donde las mujeres se les ve trabajando con cosas domésticas, jabones para fregar trastes, y son mujeres jóvenes, delgadas, sonrientes, que se ven bien porque sus necesidades pasan a segundo término y son geniales porque todo el tiempo están atendiendo las necesidades de otros. Bajo esa premisa, tenemos una situación en la cual simple y sencillamente la víctima, la persona que sufre esta condición de indefensión aprendida, siempre considera que sus necesidades no tienen que estar presentes. Y si va, por ejemplo, con algún profesionista y le dice, bueno, es que eres codependiente, entonces encima de eso, la persona siente que algo está mal con ella. Te sugeriría, en un momento, digamos, que si tú identificas que estás como hombre, como mujer, se te quita el control sobre situaciones como, por ejemplo, tu tiempo, con quién te relacionas socialmente, el manejo de tu dinero, las cuestiones que tienen que ver con tu cuerpo, o no se toman en cuenta tus sentimientos, tus emociones y tu derecho a expresarlos, entonces considero que no podemos hablar exactamente de una situación de codependencia, sino una condición de abuso. Y bajo esta premisa, lo que te recomiendo es lo siguiente. Primero, debes de considerar que eres víctima y como tal, la situación que estás viviendo no la pediste, no la mereces y muchas veces no puedes hacer nada por detenerla, ¿sí? Cuando entiendes eso, es comprender que no hay un problema psicológico que esté dentro de ti, sino dentro del entorno o en el entorno en el cual te estás moviendo y que de una otra manera está propiciando que este abuso se mantenga. Comprender que las presiones sociales y culturales te harán creer muchas veces que algo está mal contigo y por lo tanto te vas a concentrar en aquellas cosas que tú consideras como defectos, ¿sí? Como tus defectos, y te harán pasar por alto tus cualidades, recursos y capacidades. Es decir, aunque tengas esas capacidades, esta presión social te va a hacer ignorarlas, ¿sí? También debes de trabajar con comprender que el problema no está dentro de ti. Mi recomendación, por último, es en ese sentido que busques ayuda profesional. Si alguien te dice tienes problema de codependencia, o si tú crees que tienes problemas de codependencia, o buscas en internet, que bueno, San Google nos dice muchísimas cosas, y dice, es que si tú pasas por este síntoma, eres codependiente, te sugiero busques la ayuda de un profesional. Lo más probable es que este término de codependencia y la creencia que tengas que realmente el problema está dentro de ti te haga más daño
que en un momento dado la búsqueda de una ayuda que te permita poder romper con una situación de la que eres víctima y que en un momento dado solo va a generar fuertes afectaciones a tu bienestar físico y emocional. Y bueno, de mi parte sería todo en esta ocasión. Deseándote una buena tarde. Si tienes alguna duda o pregunta, pues con toda confianza házmela saber en tus comentarios. Y de mi parte, pues solo agradezco tu atención. Nos veremos en otra ocasión. Buena tarde, hasta pronto.